Y lo que quiero decirte es, vamos con la placa de título, no pierdas tu propósito. Quiero leerte un versículo que va a ser central en esta palabra que dice, en 1 Corintios, capítulo 9, vamos a leer del 24 al 27, el apóstol Pablo dice así: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha ¿qué? Disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Vamos a desarrollar el primer bloque de esta palabra y lo que quiero decirte es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito. Dios te creó con un plan. No sos una casualidad, no sos el fruto de algo que sucedió entre tus progenitores, sino que Dios tiene planes con vos desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo podés creer? Vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Jeremías dice así: la palabra del Señor vino a mí. El Señor me dio el siguiente mensaje: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Y te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ay, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Jeremías dice: no me mandes, Señor, no sé hablar. Vos me decís que soy profeta y yo no sé hablar. No soy profeta. Soy muy joven para ser profeta. Pero Dios le está diciendo: sos profeta no desde ahora, sos profeta desde antes de que incluso estuvieras en el vientre de tu madre. Lo que sos en Dios, lo sos antes de nacer y no después de la salvación o de algún evento en la tierra. Hay eventos en la tierra que son necesarios para que se active en nosotros todo lo que Dios pensó en nosotros. Pero lo que Dios dijo de nosotros está desde antes de que existiéramos en el vientre de nuestra madre. Antes de que aparecieras ahí, Dios ya te había dado identidad y propósito. Romanos 11:29, el apóstol Pablo dice: porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Qué dice? De parte de Dios, Dios te dice: no te voy a dejar hasta que haya cumplido con vos lo que te dije que iba a hacer. La pregunta es si vos querés alinearte a lo que Dios escribió para tu vida. Ahora, cuando venís acá, tenés que, número 1, descubrir ese propósito. Y número 2, trabajar para alcanzarlo, trabajar para cumplirlo. ¿Cómo puedo yo descubrir el propósito de Dios estando lejos de Dios? ¿Se entiende? Entonces, para que Dios cumpla el plan que tiene para tu vida, primero tenés que conectarte con Él. Porque podemos estar hablando toda la mañana acerca de los planes gloriosos que Él tiene para vos y de las cosas tremendas que Él tiene pensadas. Pero si Dios no te salva, si no te conectás con Él, no hay propósito. El propósito viene atado a tu comunión con Él. Leíamos recién a Jeremías. ¿En qué momento Jeremías entiende que era profeta aún antes de nacer? Vemos un encuentro ahí. Vemos intimidad, vemos comunión, vemos conexión. En esa conexión, Jeremías, ¡pum!, recibe la revelación. Soy profeta desde antes de nacer, porque se lo dijo el mismo Dios. No vas a poder descubrir tu propósito si Dios no te salva primero. Y vamos a ver algunos versículos acerca de esto. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo dice así:
Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Paramos ahí un segundo. Esto no se trata de yo soy evangélico o no soy evangélico, soy católico o no soy católico. Tampoco se trata de yo no soy de ninguno, ni evangélico ni católico, yo soy neutral. No, no existen posiciones neutrales. O estás con el diablo o estás con Dios. Porque el apóstol Pablo dice, todos vivíamos así en el pasado, obedeciendo al diablo. Solo que el diablo te hace creer que vos sos dueño de tu vida y que vivís en libertad. Ay, no, yo soy libre de hacer lo que quiera. Ay, yo con mi vida hago lo que quiera. ¿Cuántos pensábamos así antes de llegar a Cristo? No, pero esos evangélicos les lavan la cabeza y están así atados, son esclavos de la religión. Yo soy libre, yo hago lo que quiero. Mentira. Mentira del diablo. Estábamos presos, esclavos. No teníamos chance de dejar de obedecer al diablo. El diablo nos manejaba así, como un títere. Esa es la realidad que describe Pablo. Pero glorioso el versículo 4 y esos peros de la Biblia que dicen, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Quién te salvó? Dios. ¿De quién procede la salvación? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién genera? ¿Quién produce la salvación? Dios. Y el apóstol Pablo, para ampliar esta idea, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Qué significa mérito? Mérito es el derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho. Yo hice algo y como hice algo, tengo el derecho de recibir reconocimiento por eso que dice. Y Pablo dice, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Ustedes no hicieron nada para ganarse la salvación. Y encima termina de darle así el golpe de oro a la idea, diciendo es un regalo de Dios. Un regalo no es una limosna. A ver si logro expresarme. Un regalo no es una dádiva, una limosna. No, un regalo es honra. Un regalo es, sos importante para mí. Y Dios nos regaló la salvación. Es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a la salvación? Dios los salvó por su, decí conmigo, gracia. Cuando creyeron. Gracia y fe. Para alcanzar la salvación, Dios otorga gracia, regalo, favor no merecido, no hay mérito. Es un regalo. ¿Qué ponemos nosotros para obtener la salvación? Fe. Dios quiere que estés seguro de este regalo que Él te dio. Si te morís hoy, ¿a dónde te vas? Y los que dicen al cielo, ¿no? Llegamos al cielo, se presenta San Pedro ahí en la puerta y dice, ¿qué tal, cómo estás, San Pedro? Un gusto. Y vos decís, ¿qué tal, cómo estás? Vengo acá al cielo. Y Pedro te pregunta, ¿por qué tenemos que dejarte entrar? En esos momentos lo que suele suceder es que acudimos a la comparación. Acudimos a la comparación. Yo no soy tan malo como... O sea, empezás a tirar así, ¿viste? No, yo no soy una escoria de la sociedad como un narcotraficante, un abusador, un asesino. Yo tengo mis cositas, qué sé yo, estamos ahí. Hay que aprolijar un poquito los papeles, unos dibujitos y ya está, déjame pasar.
Ahora, no te comparás con la Madre Teresa de Calcuta, no te comparás con Martin Luther King, no te comparás con siervos de Dios tremendos. No, vos te comparás con alguien peor que vos según tus estándares humanos. Pero los estándares humanos no tienen nada que ver con los estándares de Dios. Entonces, quiero decirte hoy, ¿a dónde te vas cuando te mueras? Si decís que te vas al cielo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si te preguntan por qué tengo que dejarte entrar, tu respuesta, si entendés la salvación, tu respuesta tiene que ser, yo no merezco entrar acá. Pero Cristo murió en la cruz por mí. Él es el mérito. Él puso el mérito. Yo pongo la fe. El merecimiento es Él derramó hasta la última gota de su sangre. Él pagó mi entrada a este lugar. Yo no la merezco. Pero, correte Pedrito, déjame entrar que Cristo pagó y hay una casa gigantesca que me está esperando. Salvación es conexión con Dios, conectarte íntimamente con Dios y como consecuencia eso te genera abundancia de vida, verdadera vida en esta tierra y cuando te vayas, el pasaje al cielo. Tenés que entender, número uno, que Dios te ama. Dios no está enojado con vos, Dios no te quiere castigar, Dios te ama. ¿Sí? Número dos, es tu pecado el que te separa de Dios. Tu pecado es lo que te aleja de Dios. Tu naturaleza humana corrompida es lo que te impide acercarte a Dios. Número tres, Cristo pagó por tu pecado. El problema que te separaba de Dios, que eran tus pecados y tu naturaleza pecaminosa, Cristo lo solucionó de una vez y para siempre, entregando Él, su cuerpo y su vida en la cruz. Ese es el regalo de la salvación. Pero número cuatro, y la más importante, tenés que tomar una decisión. Todo esto que te estoy contando, si vos no lo aceptás, no lo recibís, si el regalo de la salvación no lo abrís y lo disfrutás, no sirve de nada. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, lo siguiente: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho. Ahí tenemos el mérito. Derecho de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La salvación no se pierde. Cuando Dios te dio ese regalo, no lo vas a perder. Otra vez daba el ejemplo de mi hijo. ¿Qué pasa si mi hijo el día de mañana decide vivir una vida corrompida, una vida en pecado, irse muy lejos, cambiarse el documento, cambiarse el apellido, cambiarse el nombre, cortar toda conexión conmigo? A mí y a su madre nos partiría el alma, nos dolería muchísimo, pero ¿dejaría de ser mi hijo? Jamás, nunca. Haga lo que haga, va a seguir siendo mi hijo. Cuánto más Dios, que es el Padre por excelencia, es el Padre eterno, nos amó con amor eterno. Y el regalo que te da de que sea su hijo, no hay nada ni nadie en este mundo que te lo puedan sacar. El último, Romanos 6:23. Para cerrar este concepto, Pablo dice, porque la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tu salvación es para siempre. Ahora, ¿qué pasa si peco? Entonces vos decís, ok, bueno, la salvación no la pierdo nunca. ¿Significa eso entonces que yo puedo vivir libremente mi vida pecando como un salvaje? Total, sigo siendo hijo de Dios y Dios me ama. Bueno, después te dejo que leas Romanos 6 completo, porque Pablo en 2 oportunidades hace esta misma pregunta. ¿Significa que podemos seguir pecando? Y Pablo dice, no, porque no se trata de una lista negra de cosas que tenés que dejar de hacer y una lista blanca de cosas que tenés que empezar a hacer. No se trata de educarte, no, se trata de que antes estabas muerto y ahora tenés vida. Antes el pecado te dominaba, eras un títere del diablo, ahora sos libre del pecado. Podés decidir vivir una vida sin pecado. Ahora, ¿qué pasa si peco? Te voy a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. El apóstol Juan dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Fíjate que la Biblia está diciendo esto, les escribo estas cosas para que no pequen.
O sea, todo el cielo trabaja para que dejes de pecar porque es destructivo para nuestras vidas. Pero la misma Biblia está diciendo, si alguno peca, la misma palabra del Señor sabe que vamos a fallar y deja la solución, y la solución es el mismo que pagó por tus pecados, que ahora es tu abogado. Entonces, ¿qué tengo que hacer si peco? Reconocer tu pecado. Señor, necesito tu perdón, necesito tu gracia, tu misericordia. Confieso este pecado. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Tus errores, tu naturaleza humana con la que vas a luchar toda tu vida, no pueden robarte la salvación, pero sí pueden quitarte el propósito. Vos podés irte al cielo, entrar al cielo, te abre la puerta, te deja entrar, pero no haber cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Hace muchos años vino el pastor Marcelo de Emilio y tiró una frase que no sé por qué, ¿viste? Esas frases que te quedan incrustadas en el cráneo y que cada tanto vuelven. Pastor Marcelo de Emilio en la siguiente decía: no hay condenación para los que no cumplen el propósito de Dios, pero malgastarán su vida inútilmente. O sea, teniendo la posibilidad de vivir una vida de gloria, una vida de sueños cumplidos, una vida de propósito, una vida de reino, vas a vivir una vida cristiana medio pelo, mediocremente, qué palabra fea y chocante, una vida cristiana mediocre, y vas a ir al cielo. Pero te vas a perder tantas cosas acá. Te vas a perder de ser de tanta bendición acá para vos y para un montón de gente. Dios con su propósito es insistente. Yo sé que acá hay comerciantes. ¿Cuántos emprendedores, comerciantes hay acá? ¿Cuántos de ustedes han puesto plata para decir, qué gana de perder que tengo en este negocio? La verdad, voy a poner toda la torta del mundo, pero quiero que me vaya mal. No, no, flaco, ni en chiste lo diga, ¿sí o no? Se me ponen locos los emprendedores. No, yo puse ¿para qué? Para ganar. ¿Sabés lo que invirtió Dios en tu vida? Lo que invirtió en tu vida para que extiendas su reino, para que cumplas su propósito. Te voy a resumir rápido la historia de Jonás. ¿Cuánto conocen la historia de Jonás? Jonás, Dios le dio un propósito. Dios le dio un llamado, le dio una misión. Andá y predicale a Nínive que viene juicio, que si no se arrepienten, los voy a reventar. Ese fue el propósito, el llamado, la misión que Dios le dio a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Ni loco. Chau. Jonás se mete en un barco. En el barco se desata una tormenta. Ahora vos pensás, ¿es casualidad esa tormenta? ¿Quién estaba detrás de esa tormenta? El mismo Dios. La Biblia dice que echaron suertes. ¿Qué significa? Que sacaron, viste, la del palito más corto, ¿no? O sea, los que estaban ahí dijeron, che, acá hay uno que es culpable de esta tormenta. Acá uno se mandó un moco, vamos a darle un palito a cada uno. El que saca el palito más corto es el culpable. ¿Quién sacó el palito más corto? ¿Y es casualidad? ¿Qué hicieron? Che, vos sos el culpable, ¿qué hiciste? No, pasa que mi Dios es el Dios de toda la tierra, es el creador. De hecho, los dioses de ustedes son mentiras, son un engaño. La verdad que, flaco lo de ustedes. Mi Dios, que es el creador del cielo y la tierra, me dijo algo y yo no le hice caso. Y los tipos le dicen, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Vos decís que nuestros dioses son mentiras y sin embargo le hacemos caso. Y vos que tenés el Dios verdadero no le haces caso. ¿Vos sos o te haces? Le dijeron los paganos a Jonás. ¿Qué dijo Jonás? Tírenme al mar y la tormenta se va a calmar. Lo tiraron al mar y ¿qué pasó? La tormenta se calmó. ¿Es casualidad que se haya calmado la tormenta? ¿Qué pasó con Jonás después? La Biblia dice que preparó un gran pez que se tragó a Jonás. Una ballena. ¿Sí? Y ahí Jonás en el vientre de la ballena se arrepiente y dice, sí, tenés razón, pequé, me arrepiento. ¿Qué pasó con la ballena? Lo devolvió, vamos a decirlo sutilmente, en la playa. ¿Y qué hizo Jonás? Recibió de vuelta el llamado de Dios. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella mi mensaje. Entonces fue Jonás y dio su mensaje, ¿no? Pero ¿qué te quiero decir con esto? Voy a tomarme el atrevimiento de decir una palabra fuerte para que me entiendas. Dios es porfiado con tu propósito. Dios es insistente con los planes que tiene para tu vida. Dios dice, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que dije que voy a hacer. El tema es que nosotros tomamos solamente la parte romántica de ese versículo. Ay, qué bueno que es Dios. No me va a dejar. No te va a dejar en paz. No te va a dejar tranquilo. Vas a estar en paz si te mantenés
en el propósito, obedeciéndole. Pero donde te desvíes, te van a venir tormenta, te van a tirar al mar, te va a tragar una ballena, hasta que entiendas, dobles el lomo y digas, Señor, acepto tu llamado, acepto tus procesos, acepto tus pruebas, acepto las dificultades, acepto que tenés un llamado para mí y me levanto a cumplirlo. Quiero, para cerrar este último bloque, nombrarte rápidamente 4 cosas que pelean contra el propósito de Dios en tu vida. Enemigos del propósito. Número 1, falta de fe. ¿Cuál es el enemigo número 1 del propósito de Dios en mi vida? No creerle a Dios. ¿Cuántos de los que están acá saben que Dios existe? ¿Cuántos de los que están acá le creen a Dios en cuanto a lo que dijo de parte de ustedes? ¿Cuántos están pasando un proceso difícil y creen, sin lugar a duda, que Dios va a responder a su favor? Amén, gloria a Dios. Pero ahí es donde nos cuesta creer. Abraham y Sara. Abraham era viejo y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Eran viejos y eran estériles. Pero la Biblia dice que Abraham se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. Y tardó muchos años esa promesa, pero Dios cumplió la promesa. Sin importar la infertilidad de la matriz de Sara, como dice la palabra, sin importar la edad de ellos, sin importar los años que pasaron, Dios cumplió su palabra. Y Abraham le creyó, y a tal punto le creyó que la Biblia dice que le fue contado como justicia. Dios lo hizo justo en base a su fe. Y hoy Abraham es un ejemplo de fe para nosotros. ¿En qué sentido? De que no puso sus ojos en las circunstancias que eran totalmente adversas. Puso su fe en la palabra de Dios. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No importa mi edad, no importa mi esposa, no importa el tiempo. Vos lo dijiste, vos lo vas a hacer. ¿Por qué es necesario que tengamos una fe sólida en el propósito? Porque perseguir el propósito tiene momentos de lucha y dificultad. Cumplir el propósito de Dios no es fácil. No es fácil y necesitamos una fe firme, sólida, que dice, no importa lo que suceda, Dios va a cumplir su propósito en mí. Número 2, enemigos del propósito, falta de disciplina. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 11. El autor de Hebreos dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Esta frase, pero después, la disciplina consiste en negarme placeres para después. Lo contrario a la disciplina es negarme las responsabilidades y patearlas para después. Todos nosotros queremos el después sin pasar por el dolor. Y la disciplina es eso. La disciplina es el negarnos un placer temporal para alcanzar un bien mayor. Ahora, el versículo que te leí al principio, Pablo dice en 1 Corintios 9, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado. Golpeo mi cuerpo es el centro de la disciplina. Pablo lo que nos está diciendo es que el cumplimiento del propósito demanda disciplina. Demanda disciplina y si no estás dispuesto a pagar el precio de la disciplina, no vas a alcanzar tu propósito. Pablo está usando el ejemplo de la disciplina que tiene un deportista de élite, que es una disciplina a la que nosotros simples mortales muchas veces le rehusamos, pero no está lejos de nosotros. Pablo usa ese nivel de golpear su cuerpo, ese nivel de entrega, ese nivel de compromiso con una disciplina para hablar del propósito. Número 1, ¿cómo golpeo mi cuerpo para alcanzar el propósito? Ayuno. No hay forma más violenta de golpear la carne que ayunar. El ayuno es golpear mi cuerpo, pero el ayuno produce un efecto espiritual. El ayuno rompe cadenas, el ayuno abre puertas, ¿sí? El ayuno es poderoso. La lectura de la Biblia, venir al culto, venir al grupo, servir al Señor. Pablo dice, no vaya a hacer cosas que habiendo predicado a otro yo mismo quede descalificado. Muchas veces se ha usado este versículo para hablar de la salvación. No vaya a hacer cosas que habiendo predicado a otro yo quede descalificado de la salvación. Yo pierda mi salvación. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, yo quede descalificado de predicar a otros. En otras palabras, Pablo dice, no, yo golpeo mi cuerpo. Yo golpeo mi cuerpo porque no vaya a hacer cosa que yo quede descalificado de mi propósito.
Yo no quiero quedar descalificado de mi propósito. Yo necesito estar a la altura del llamado de Dios para mi vida. Y eso demanda precio. Demanda disciplina. Entonces, si no estás dispuesto, no estás dispuesta a tener una vida de disciplina, va a ser complicado que cumplas el propósito. Número 3, falta de conexión con mi iglesia. Es un error pensar que el propósito se trata solamente de mí. Es un grave error creer que yo soy el centro del propósito. Dios me llama a vivir para Él. Dios me llamó a vivir para Él. Por eso, descubrir el propósito y cumplirlo están atados a mi compromiso con hay vida en Jesús. Porque el propósito no tiene nada que ver con tu realización personal. El propósito tiene que ver con la extensión del reino de los cielos. Y de rebote, vos recibís realización, recibís bendición, recibís plenitud, recibís abundancia, pero eso es una consecuencia. La razón principal del propósito es la extensión de su reino. Y si vos pretendés vivir los sueños que Dios tiene para vos desconectados de tu iglesia, olvídate. Entonces, ¿cuántos van a redoblar las apuestas en asumir un compromiso sólido? ¿Cuántos van a decir, acá estoy? Contá conmigo para servir. Ahí te estás encaminando para cumplir el propósito. Amén. Y número 4 y última, enemigos del propósito, la comodidad. La comodidad que producen las bendiciones. ¿Cuántos de los que están acá están bendecidos por Dios? Ahora te voy a leer un versículo que está en Romanos 11, del 9 al 10. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que lo lleve a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Versículo fuerte. Pablo está citando a David del Antiguo Testamento y está diciendo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa. Que sus bendiciones los hagan tropezar. Ahora, ¿la bendición de quién viene? No tenemos margen de duda. No hay desacuerdo, ¿no? La bendición viene de Dios. ¿Cómo puede ser que una bendición que viene de Dios se transforme en una trampa? Antes llegábamos por esa puerta arrastrándonos. Llegamos por esa puerta rotos, destruidos, sin familia, en adicciones, en pobreza, en miseria, destrozados en todas las formas en las que un ser humano puede estar destrozado. No teníamos nada. Y como no teníamos nada, dimos todo por Cristo. Porque era nuestra última carta. ¿Sí o no? Y después Cristo nos empieza a dar. Empezamos a ser restaurados. Restaura la familia, restaura la economía, restaura la imagen, restaura la mente, restaura todo. Y ahora tenemos mucho para perder. Ahora negociamos. No, voy a ir a la iglesia, pero después me quedo acá. No, voy a hacer esto, pero esto no lo voy a hacer. Y cuando antes teníamos un compromiso total y absoluto, porque estábamos de última, ahora nuestro compromiso empieza a ser negociado por las comodidades que tenemos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Es pecado irse a Tolwyn? No. ¿Es pecado que te vayas de vacaciones? No, por supuesto que no. Dios quiere que disfrutes la abundancia que Él te da. Pero cuando las bendiciones te están quitando del propósito, estás complicado. Te estás metiendo en una trampa. Que la comodidad no te robe el propósito. Entonces, enemigos del propósito, falta de fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creerle a Dios? Sí, Él lo va a cumplir. Enemigos del propósito, número 2, falta de disciplina. ¿Vamos a empezar a ayunar? ¿Vamos a empezar a orar? ¿Vamos a comprometernos fielmente? ¿Sí? Número 3, falta de conexión con mi iglesia. ¿Vamos a ponernos la camiseta de HBJ? Vamos a decir, esta es mi casa. Y número 4, no dejemos que la comodidad, ¿sí? Que la comodidad nos robe el propósito. No dejemos que la comodidad nos robe el propósito. Quiero invitarte a que te pongas de pie.